Hace algunas décadas, emprender era más complicado. Las empresas dependían más del acceso a maquinaria cara. Hoy cualquier joven tiene acceso gratuito a medios de producción muy sofisticados, como la inteligencia artificial Watson de IBM. Hoy fácilmente podemos rentar la habitación que nos sobra, el espacio de estacionamiento que no utilizamos, o tomar clases de las mejores universidades del mundo a través del Internet. Hoy es mucho más fácil emprender o invertir por nuestra cuenta. Estos beneficios también traen un reto enorme. Vivimos en un mundo con mayor bienestar, pero con más competencia. Hay que prepararnos adecuadamente para él y conseguir igualdad de oportunidades para que todos podamos crecer. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. ¿Qué habilidades entonces se requiere que tengamos los mexicanos y especialmente los jóvenes para entrar a este mundo? Porque me gustó ese ejemplo que pusiste y lo voy a usar más adelante de que Watson no va a acabar con los abogados, va a acabar con los abogados que no usan Watson, ¿no? Entonces aquí también, pues la nueva economía de conocimiento y digital no va a acabar con la gente, va a acabar con los que no se suban. ¿Qué se necesita para subirse? Como una persona joven que está decidiendo incluso una carrera. Te decía yo también fuera del aire que he escuchado ya en este tipo de conversaciones, y a ver si de eso también nos elabora desde el punto de vista de IBM, de que ya no le están apostando muchos a las carreras tradicionales. Hay universidades incluso donde ya las carreras no son más de 4 años. Y en no mucho tiempo va a ser muy larguísimo eso. ¿Qué habilidades necesitan los mexicanos para poder competir en este mundo y no que se queden fuera? Ok. Ahí la respuesta es multivariada. ¿Hay espacio todavía para las carreras tradicionales? Sí, primordialmente en todo lo que es STEM. Desarrollo de ciencias, conocimientos matemáticos, esto sigue habiendo una buena necesidad. ¿Por qué? Porque al final del día la infraestructura que está en el fondo, la inteligencia artificial y todo esto no se crea de la nada. O sea que esta idea de que estudio tal cosa porque soy malo para la matemática, mala respuesta. Mala respuesta. Mala respuesta. Mala Además respuesta. vale que nos creamos... sí, hay que sí tener amor por la podemos matemática. ser. Ahora, y sin embargo también por el otro lado, porque digo, hay capacidades distintas y hay gente que no nace necesariamente para ciencia o para matemáticas. ¿Qué sucede? Los demás lo que tienen que empezar a desarrollar es una capacidad, sobre todo me atrevo a decir, de autoaprendizaje, muy, muy fuerte de autoaprendizaje. Entonces, por ejemplo, las universidades, más que darte una currícula tradicional, te deberían de dar los elementos para que tú tengas la capacidad de autogobernarte y tú aprender. Para tener éxito en la economía actual hay que tener mucha motivación por estudiar y aprender por cuenta propia de forma permanente. Cada quien tiene cosas que le apasionan. Es importante apalancarlas con mucho estudio para generar valor de aquello que nos mueve. Porque, mira, el día de hoy, por ejemplo, si alguien entra a estudiar informática, por ejemplo, y se avienta una carrera de 4 años, para cuando salga en el último año, todo lo que aprendió en el primer año es más que obsoleto. Sí, claro. El día de hoy yo estoy trabajando con tecnologías que fueron creadas y liberadas hace 6 meses. Entonces, ¿esto qué implica? Que el día de hoy, para mantenerme vigente, tengo que estar continuamente aprendiendo. Tengo que tener una disciplina que me hace dedicarle por lo menos unas 2 a 3 horas diarias al estudio, a la actualización. Claro. Entonces, eso es un mecanismo de pensamiento que debería de salir, deja tú de la universidad, desde primaria y secundaria, deberíamos de estarle enseñando a los chicos a esta capacidad de aprender. Otro que... Entonces es autoaprendizaje. Autoaprendizaje. La otra es también, me atrevo a decir, el desarrollo de pensamiento crítico y el desarrollo de pensamiento reflexivo y mucho tema también alrededor de la generación de creatividad. Porque el día de hoy estamos ante un punto en el tiempo muy curioso. Antes, por ejemplo, nuestras generaciones seguían bajo el mismo esquema que habíamos aprendido dentro de la revolución industrial, en donde era el capital lo que te daba la capacidad de llegar y crear. Y para esto hemos hecho cosas como el MIDE, para explicar todo este fenómeno. Y sin embargo, el día de hoy, el capital no es el recurso escaso. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo... Cuando dices capital te refieres al dinero, ¿no? Al dinero. Al dinero, a las máquinas, Y, ¿no? e incluso a la infraestructura. y es sobre todo a la concentración de ese capital para comprar esas máquinas, para comprar todos esos activos.
Es la razón por la cual antes entendíamos el universo como gobernado por los activos y ahora en la época de un Uber o un Airbnb no es así. ¿Dónde está entonces el día de hoy ese recurso escaso? El recurso escaso no es el capital, es la creatividad y la inventiva. Porque el día de hoy, por ejemplo, tú ya no tienes que hacer una gran inversión de dinero para utilizar tecnología. El día de hoy, por ejemplo, 2 chicos en una cafetería de universidad, armados con una tarjeta de crédito o a veces nada más con puras cuentas demo, tienen acceso al mismo estilo y calidad de tecnología que una empresa Fortune 500. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? Ya no existe esa diferencia. Entonces, si de repente estos chicos tienen esta capacidad creativa de llegar y enlazar elementos que ya fueron creados, como decir, mira, voy a cruzar inteligencia artificial, porque ya no la tienen que desarrollar desde cero, está ahí. Tomo inteligencia artificial, tomo blockchain, tomo un nuevo paradigma para un nuevo modelo de negocio. Ahí es en donde apalancan esa creatividad y enlazan 5 o 6 tecnologías allá afuera y llegan y la crean. Cualquiera puede utilizar los recursos y la inteligencia de IBM, de Amazon, de Google, de Facebook y otras grandes empresas para crear su propio negocio de forma gratuita. Si tu proyecto crece, se te empiezan a cobrar pequeñas cantidades, pero el acceso inicial ya te permitió hacerlo realidad. Ahora, ¿por qué digo que esto es relevante para México? Porque en México nuestro desarrollo se vio limitado por la cantidad de acceso a capital que teníamos. Claro. Y en el momento en el que el capital no se convierte en el principal diferenciador, sino esa capacidad creativa, yo creo que ahí podemos apalancar lo que ya como mexicanos siempre hemos tenido, que es esa capacidad creativa. Solo que en lugar de dedicarla a hacer memes, sí, ahora lo dedicamos, por ejemplo, para apalancarlo y armar nuevos modelos de negocio, yo creo que hay mucha capacidad. Fíjate, se vuelve esto ya, si te pones filosófico, se vuelve un reto enorme, porque se acaban también los pretextos. Oh, sí. Se acaba un poco este tema, bueno, aquí yo me fue mal porque pues así fue y las diferencias, ¿no? Bueno, ¿y qué hiciste tú para que no te fuera mal? Exactamente. Te educaste, te preparaste, no podía ir a la escuela, no necesitabas ir a la escuela, ¿no? No podía ir a una computadora, no tenías acceso a una computadora, o sea, también estás en un mundo en donde tú empiezas a encontrar también ciertos defectos para argumentar por qué no tienes éxito hacia adelante. Mira, de por sí, ahí estás tocando un tema que me parece muy relevante. IBM, cuando fue fundada hace 107 años, fue fundada por Thomas J. Watson padre. Y es una persona que yo siempre admiré mucho y de hecho la razón por la que traigo esta camiseta es exactamente por él. Think. En todos los IBMs del mundo vas a encontrar este letrero, Think, piensa o reflexiona. Y la historia de esto es que cuando Thomas Watson funda por primera vez IBM, él tenía este letrero puesto encima de su cabeza. Y lo hacía para recordarle a las personas de una frase que siempre manejó, que decía, todos y cada uno de los problemas del mundo se podrían resolver si tan solo las personas estuvieran dispuestas a pensar. Wow. Ahí terminaba la frase. Pero en realidad hay un corolario a esto, que si todavía tenemos problemas es porque la gente no está dispuesta a pensar. Sí, es cierto. Es mucho más fácil mucho de eso. quejarse, echarle la culpa a alguien más. Delegarle a alguien la responsabilidad de tu futuro y de tu vida. Exactamente. Ahora, si tú no estás de acuerdo con cómo se está dando tu presente Discute. y sabes que ahí viene el futuro, y mira, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de inteligencia artificial hay mucha gente que le tiene pánico a ese futuro con inteligencia artificial. Ahora que estamos viendo fintech, los bancos le tienen miedo a las fintech. Y ante todo esto yo siempre les digo, miren, la llegada del futuro es inexorable, no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es que ante el futuro nosotros podemos escoger tener una de 3 posiciones. Podemos ser meros testigos del cambio, podemos ser actores del cambio o ser víctimas del cambio. Claro. Y al final del día la decisión de en cuál de todos esos aspectos vamos a quedar nosotros es de uno mismo. Y el día de hoy, al no haber este bloqueo al capital, este bloqueo al acceso de tecnología, en donde el día de hoy me toca ver chicos en las universidades, en las secundarias, en las preparatorias, desarrollando tecnología al mismo nivel que alguien en el primer mundo, las excusas se acabaron. Claro. Desgraciadamente también es muy fácil seguirse escudando atrás de las excusas. Sí, claro. No, y además en este mundo que a mí me preocupa mucho esto, es que justamente las diferencias que hoy en día como país tenemos y que son enormes entre nosotros, las desigualdades, pues se pueden hacer exponencialmente grandes, ¿no? Pero también la parte alentadora es, como bien dices, un país que tiene creatividad, que tiene imaginación y que es un país joven, si logra entender que sí te puedes subir, ¿no? Es la oportunidad, digamos, de recuperar terreno perdido. Exactamente. Estamos en un punto en donde estamos empoderados realmente. La tecnología nos empodera a poder generar nuestro propio destino. Parte del truco está entonces que tomemos ese reto y que no esperemos que sea alguien más el que nos resuelva. Ahora es algo a lo cual se tiene ya en las tecnologías concretas que estuviste hablando de ellas. Es algo a lo que puede tener acceso también
las empresas más pequeñas, es un tema costoso. O sea, sí hay, hablamos en lo conceptual y estoy al 100 contigo. Pero después, cuando ya llegas a ciertos instrumentos, ¿también existen formas de acceder a ellos? Totalmente. Mira, antes cuando querías acceder a tecnología tenías que hacer forzosamente inversión de capital. ¿Por qué? Porque tenías que comprar máquinas, tenías que contratar personal capacitado, contratar software, echarlo a andar antes de poder empezar a crear. El día de hoy, la nube te permite tener acceso a toda esta tecnología como servicio medido. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar desde una cuenta demo en donde puedes empezar a hacer tus prototipos. Una vez que lo quieres empezar a probar, entonces empiezas a pagar. Pero cuando empiezas a pagar, lo pagas como un servicio medido. Consumes poco, pagas poco. Consumes más, pagas más, pero también tus tarifas se van reduciendo a través del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que este mecanismo de nube se convierte en un gran ecualizador. ¿Dónde está el diferencial? El diferencial se encuentra en llegar a esas ideas creativas, a no intentar hacer siempre lo mismo, intentar inventar cosas nuevas. Y realmente lo estamos viendo. O sea, el futuro ya no es el futuro a como lo creíamos antes. Antes creíamos, por ejemplo, que toda la innovación tenía que venir forzosamente de América del Norte. Ahora cuando ves, por ejemplo, temas como el sector financiero, te das cuenta de que sí hay innovación tecnológica en América del Norte, pero, por ejemplo, la innovación regulatoria, esa nos está llegando de Europa. Claro. Y la innovación en modelos de negocio nos está llegando de Asia. Sí. Entonces, de una manera o de otra, lo que nos tenemos que dar cuenta es que ya no existen estas fronteras y que las fronteras son únicamente aquellas que nosotros queramos crear. ¿Alguna reflexión adicional, sobre todo enfocada al joven, como para cerrar esta muy interesante plática contigo, Baltasar? Sí. Mira, a los jóvenes les quiero decir que me dan muchísima envidia. Cuando yo... Además de la edad, ¿verdad? No, además de la edad, pero haz de cuenta que cuando yo empecé a desarrollar tecnología cuando tenía 9 años, hace ya 42 años de esto, cuando empecé a desarrollar tecnología, en aquel entonces era muy raro ser un tecnólogo. No tenías acceso al cómputo. De hecho, el cómputo era algo que nada más existía dentro de universidades. Hablabas de esto en las escuelas y nadie te quería hacer caso. Y hubo una frase que continuamente me dijeron todos mis maestros. Era no. No se puede vivir de desarrollar tecnología en México. En México no se puede inventar. En México nada más adoptamos. Y felizmente te puedo decir que llevo muchísimos años de mi vida viviendo de hacer tecnología. Claro. Y de desarrollando cosas que el día de hoy son reconocidas como tecnología de punta en otros países. Entonces, si yo pude, ante un universo que estaba tan en contra de la idea de generar innovación dentro de América Latina y en particular dentro de México, los jóvenes con más razón pueden. Entonces, el gran mensaje para ellos es que confíen en ellos mismos, claro, que confíen en su propia capacidad y sobre todo que desarrollen esa capacidad creativa y esas ganas, ese ímpetu de seguir aprendiendo todo el tiempo, de convertirse en los dueños de su propio futuro. Estamos transitando de un mundo donde el capital era una gran barrera que limitaba las oportunidades de crecer de la gente a un mundo donde lo único que necesitas es tu talento y la capacidad de trabajar en equipo. Los medios de producción son cada vez más virtuales, digitales y por lo mismo son más accesibles. Nuestros esfuerzos como sociedad deben focalizarse en poner un piso parejo, que todos tengamos realmente acceso a las mismas oportunidades, a una educación de calidad, salud y desarrollar nuestra vocación. Mientras no haya igualdad de oportunidades, será muy difícil convertirnos en el país que queremos.